¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Si aún no conoces este proyecto, pues déjame decirte que Presente 7 es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y gracias a Dios ya estamos en la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. Y gracias, de verdad, yo me siento muy agradecido con Dios, muy bendecido porque puedo ver que cada día más este proyecto pues va creciendo y que pues poco a poco vamos llegando a más personas, y eso la verdad que es un motivo de mucha gratitud a nuestro Dios, porque pues vemos que este sueño cada vez se va haciendo realidad y todo la verdad es gracias a ti. Y pues también animarte, si eres nuevo en el canal, si me sigues pero aún no, o que me ves cada semana pero aún no te suscribes a este canal, pues quiero invitarte para que lo hagas, para que te suscribas, y de esta manera pues en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado en la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video tú puedas activarla y pues de esta manera estar participando con nosotros, interactuando, y también pues animarte a que puedas comentar, compartir con nosotros, con otras personas este comentario, y pues dejar allí tu like, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a poder entonces llegar a más personas, y especialmente quiero pedirte que puedas colocar en las manos de Dios a través de la oración, ayudarme con esto para que podamos llegar a más personas. La realidad es que es un proyecto que queremos que tenga alcance, que pueda llegar a más personas, y queremos generar o crear nuevo contenido para este canal, y pues queremos pedir a Dios que nos ayude para poder cumplir también esta meta, y de esta manera pues seguir dando a conocer el mensaje de salvación, y que también pues puedan más personas conocer acerca de Cristo y de lo que realmente significa ser un cristiano. Entonces te agradezco mucho si nos apoyas colocando también en las manos de Dios este proyecto a través de la oración. Y mira, vamos sin más preámbulo a entrar a la lección de esta semana, que lleva como título Luz desde el santuario. Esta semana vamos a estar hablando un poquito acerca del tema del santuario, acerca del tema de Jesús como pues sacerdote dentro del santuario celestial. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2, y dice allí la palabra de nuestro Dios: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Pablo, a través de la carta a los Hebreos, deja muy en claro que existe en este caso un santuario celestial, un santuario donde Jesús ministra como nuestro sumo sacerdote. Y tomando en cuenta esto, pues nos abre el panorama para muchas otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque mira, el santuario, cuando fue instituido por Dios en esta tierra, fue colocado como un material didáctico, por así decirlo, una ilustración para el pueblo de Israel y para el ser humano acerca del tema de la salvación. Era una manera que Dios tenía para instruir, para enseñar al pueblo de Israel acerca de cómo se efectuaría la salvación del ser humano. Y de esta manera pues ha trascendido el tiempo y llega hasta nuestros días, y sigue siendo justamente eso, sigue siendo un material de enseñanza para el ser humano, para que podamos comprender todo lo que implica la salvación del hombre. Y mira, también cuando hablamos del tema del santuario, es un eje sobre el cual giran muchas otras doctrinas que nosotros como Iglesia Adventista tenemos y creemos. Y creo que es importante, cuando nosotros hablamos acerca de
de la salvación, cuando nosotros hablamos acerca de la ley, de la segunda venida de Cristo, no podemos dejar afuera el tema del santuario. El tema del santuario básicamente empapa cada una de las doctrinas de nosotros como iglesia adventista, y es importante que realmente comprendamos cuáles son las verdades acerca del santuario y todo lo que implica y cómo de cierta manera empapa muchas de las otras doctrinas de la iglesia adventista. Y mira, esta semana nosotros nos vamos a enfocar especialmente en conocer o en explorar la importancia de la doctrina del santuario, y en este caso, cuál es el ministerio que Jesús desempeña allí en el santuario celestial. Y nuestra lección de esta semana se divide en 3 partes. La primera, vamos a hablar acerca del santuario como tal. La segunda parte, vamos a hablar acerca de el día de la expiación o el Yom Kippur. Y la última parte de nuestra lección, vamos a hablar acerca del ministerio de Cristo. Pero antes de entrar a estos puntos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la lección de esta semana? Escríbela por favor allí en los comentarios, dinos cuál ha sido la parte que más te ha gustado de la lección de esta semana. En lo personal, mi parte favorita ha sido el tema de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver el ministerio de Jesús en el santuario celestial, y esta cuestión de hablar como Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es algo que me inspira, que me motiva y que me da la confianza en que realmente puedo alcanzar la salvación. Pero para ti, dime por favor, ¿cuál ha sido tu parte favorita de la lección de esta semana? Déjala allí en los comentarios, me gustaría leer tu opinión. Y mira, vamos entonces a entrar a la primera parte del estudio. Hablemos entonces acerca del santuario. Mira, cuando hablamos acerca del santuario, tenemos que enfatizar justamente la instrucción que Dios le dio a Moisés. ¿Y de dónde sacó Moisés, en este caso, el modelo, la idea? Mira, vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, y luego leeremos el versículo 40. Dice allí la palabra de nuestro Dios: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Y ahora, por favor, lee el verso 40. Dice allí: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En estos versículos, cuando Moisés recibe la instrucción acerca de construir el santuario y los utensilios del santuario que serían, pues en este caso, necesarios para todas las ceremonias que se realizaban en este lugar, Dios le dejó muy claro a Moisés una cosa: que todo debía ser hecho conforme a lo que se le había mostrado. Todo debía haber sido hecho, en este caso, conforme al modelo. Y es que el santuario terrenal era básicamente un diseño a escala del santuario celestial. Y mira, esto lo podemos nosotros comprobar aún más en el libro de Hebreos. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 6, allí encontramos justamente una declaración del apóstol de Pablo, que en este caso nos deja aún más en claro el tema de que en el cielo también existe un santuario. Y Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería el sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El texto bíblico, especialmente en lo que dice allí el versículo 5, lo deja muy en claro. Pablo dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal era solamente un tipo de lo que ocurría y del modelo que había sido mostrado a Moisés del santuario celestial. En el cielo existe un santuario donde, como dice el apóstol Pablo, Jesús ministra en favor de cada uno de nosotros como seres humanos. Un santuario donde Jesús está allí intercediendo por el ser humano. Y creo que esto es importante porque nosotros podemos ver que realmente el santuario terrenal tenía una función muy específica, muy clara, que Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera y aprendiera, de tal manera que ellos pudieran realmente saber cuál era el plan de salvación para la vida del ser humano. Y te decía, en todas las cosas que ocurrían en el santuario, desde los utensilios hasta las ceremonias de sacrificios, de ofrendas, todo tenía y apuntaba hacia una dirección, apuntaba hacia Jesús como el sacrificio por nuestros pecados y a Jesús como nuestro intercesor, nuestro mediador en el santuario. Y de esta manera, pues, ayudándonos a obtener el perdón y la salvación para el ser humano. Y mira, Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, en la página 469, menciona lo siguiente: cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Ella lo deja muy claro. Ella deja en claro que en este caso lo que ocurre en el año de 1844, cuando Jesús en este caso empieza su función de sumo sacerdote en el lugar santísimo, en ese momento está haciendo referencia no a la purificación de la tierra como los mileritas, como los primeros adventistas creían que era en este caso con la segunda venida de Jesús, no, sino que en este caso está desarrollándose el ministerio de Jesús en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. Pero esto nos demuestra entonces que existe un lugar en el cielo, un santuario celestial que sirvió como modelo, sirvió como prototipo, como en este caso el ejemplo para que Moisés pudiera construir este lugar aquí en la tierra, para que el ser humano pudiera comprender realmente cuál era el plan de salvación. Entonces es importante que en primer lugar aprendamos esto. Aprendamos que en el santuario, que en el cielo, hay un santuario donde Jesús ministra en favor de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir al segundo punto de la lección de esta semana, y es hablar acerca del día de la expiación. Era un día muy especial para el pueblo de Israel. Era un día en el que básicamente la mirada del pueblo de Israel se centraba en el santuario terrenal. Y mira, de hecho, era tan especial que era el único día en el que el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. El resto del año el sumo sacerdote ministraba fuera de este departamento y pues todos los días se hacía el continuo sacrificio, se hacía en este caso los sacrificios del pueblo de Israel por sus pecados, pero el día de la expiación era el único día en el que el sumo sacerdote podía ingresar a este departamento del santuario y era un día realmente de mucha reverencia, era un día muy especial para el pueblo, de consagración, de entrega completa a Dios, porque era un momento en el cual los pecados del pueblo de Israel quedaban completamente eliminados, en este caso del santuario terrenal y también de la vida del pueblo de Israel. Y mira, todo comenzaba justamente con la preparación del sumo sacerdote. Él tenía en este caso que colocarse las vestimentas especiales, tenía que purificarse
Y después de esto, entonces presentaba allí, en este caso, el becerro de la expiación para hacer reconciliación por él y por su casa. Todo esto que te estoy mencionando, tú puedes comprobarlo en Levíticos capítulo 16 y en Levítico capítulo 23. Allí encontramos la serie de instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, a Moisés, acerca de cómo debía celebrarse el día de la expiación. Después de esto, entonces, en este caso, el sumo sacerdote presentaba a la puerta del tabernáculo los dos machos cabríos, en este caso para para echar suerte, y se echaba suerte una por Jehová y otra en este caso por Azazel. Aarón o el sumo sacerdote traía en este caso el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte por Jehová, y lo ofrecía como expiación, es decir, lo ofrecía como sacrificio para perdón de los pecados del pueblo de Israel. Y en este caso, el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte por Azazel era en este caso tomado y llevado al desierto, fuera del campamento, donde allí pues no era sacrificado, sino allí en este caso era dejado a su suerte. Y todo eso tenía también un significado, un simbolismo. El sacrificio por Jehová, en este caso el macho cabrío que era sacrificado como expiación sobre el cual había caído la suerte por Jehová, era básicamente el utilizado para purificar el santuario. El sumo sacerdote entraba allí y purificaba en este caso el altar, el propiciatorio. Era allí purificado mientras él lo rociaba 7 veces, y después de esto entonces llegaba, colocaba allí su mano sobre el macho cabrío que había caído la suerte por Azazel, y era de esta manera que eran transferidos, simbólicamente eran transferidos en este caso los pecados a este macho cabrío, y él pues era guiado por alguna persona para ser sacado fuera del campamento, donde era, como te decía, abandonado a su suerte. Y todo esto se realizaba en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Y allí era un momento para que el pueblo de Israel pudieran afligir, por así decirlo, como dice la Biblia, pudieran en este caso colocar y consagrar su vida a Dios, sentir verdadero arrepentimiento y entrega a Dios. Yo te estoy dando a grandes rasgos lo que ocurría en el santuario terrenal cuando se celebraba el día de la expiación o el día del Yom Kippur, pero tú puedes ahondar un poco más, puedes ir a Levítico 16, a Levítico 23 y leer con mayor detenimiento las instrucciones que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel con respecto a la celebración de esta fiesta que se llevaba a cabo dentro de las ceremonias del santuario. Pero ¿por qué todo esto tiene relevancia? ¿Por qué todo esto es importante? Mira, me gustaría leer contigo especialmente las últimas partes de la instrucción que Dios le dio a Moisés, versículos 29 al 34 de Levítico 16. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Cada vez que el sacerdote realizaba, en este caso, el servicio diario,
cada vez en este caso se contaminaba, por así decirlo, el santuario con los pecados del pueblo de Israel. Y por eso el día de la expiación era un día no solamente para limpiar por completo el pecado de la vida del pueblo de Israel, sino también era un día para limpiar, en este caso, el santuario que había sido contaminado con los pecados del pueblo. Por eso es que se colocaba la mano y se transferían los pecados al macho cabrío sobre el cual había caído la suerte por Azazel, que ese también tiene su simbolismo, tiene su significado. Pero mira, la verdad es que detenernos a explicar cada uno de los detalles nos tomaría muchísimo tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría centrarme ahora en la declaración del apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, donde declara lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, hablando del día de la expiación, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Mira, esta declaración de Pablo es básicamente una manera en la que la Biblia nos está mostrando la interpretación acerca de lo que simbolizaba prácticamente el día de la expiación o el Yom Kippur, que es justamente un reflejo de lo que sucedió en el santuario celestial. En el santuario celestial, Cristo entró en este caso para presentarse ante Dios como el sacrificio que liberaba al ser humano, en este caso de su pecado, y que verdaderamente pues lo limpiaba del pecado y de su condenación. Todo eso es lo que ocurre a partir, o es lo que nosotros como Iglesia Adventista creemos que ocurre a partir del año de 1844, que es justamente cuando comienza lo que conocemos como el juicio investigador. Y mira, cuando nosotros hablamos acerca del juicio investigador, es una situación que a veces nos causa temor. En cierta ocasión platicaba con una joven y hablábamos justamente, yo exponía este tema acerca del juicio investigador, y cuando hablaba acerca de esto y de que todo lo que hacemos se toma nota y se toma, en este caso, queda registrado en los libros del cielo, yo recuerdo que esta joven se acercó y me decía con temor: pastor, o sea que incluso lo que hago a escondidas, el cielo lleva un registro de eso. Y realmente, en lugar de sentir felicidad, hasta cierto punto yo notaba cierto temor en su mirada. Si nos quedamos solamente con el aspecto del juicio, pues podríamos sentir hasta cierto punto temor, aunque también cabe mencionar que hablar del juicio investigador no es tanto un juicio en contra del ser humano para juzgar al ser humano, sino es más bien un juicio en contra de Dios, para juzgar el carácter y las decisiones de Dios de parte de Satanás y ante los mundos no caídos y ante el resto de la humanidad, que tiene como propósito justamente vindicar el carácter de nuestro Dios, de tal manera que se demuestre que las acusaciones de Satanás no tienen fundamento y no tienen una razón de ser. Y mira, en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, se hace una declaración
acerca justamente del inicio del juicio investigador. Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una vislumbre, una visión que se le presenta a Daniel acerca justamente de este juicio, del juicio investigador. Y hablar del tema del juicio en la Biblia es un tema bastante prominente. En la Biblia nosotros lo encontramos en muchas otras partes, cuando la Biblia nos habla frecuentemente acerca de este tema, acerca del juicio investigador. Pero realmente, como te decía, no es un motivo para que sintamos temor. Al contrario, debemos estar confiados en él. Y ahorita vamos a descubrir por qué tenemos que confiar realmente en que nada malo va a ocurrir en el juicio investigador, en que todo está a nuestro favor para que salgamos victoriosos. Pero antes de leer esa declaración o de analizar este punto de vista, me gustaría presentarte lo que la pluma inspirada a través de Ellen G. White dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 481. Ella dice lo siguiente: cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Y el autor de la lección, Mark Finley, menciona lo siguiente: no debemos temer el juicio. Por medio de Cristo el perdón es nuestro, la libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida piadosa es nuestro y la victoria final es nuestra. No hay por qué temer. Y ahorita te voy a explicar, y es justamente la tercera parte de nuestra lección de esta semana, donde vamos a hablar acerca del ministerio de Cristo. Y para hablar de este ministerio de Jesús en el santuario celestial, quiero invitarte a que podamos leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice allí la palabra de nuestro Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué no debemos sentir temor cuando hablamos acerca del juicio investigador? ¿Por qué el ser humano puede vivir confiado? Porque mira, el juicio investigador es justamente con el propósito, como te decía, para vindicar el carácter de Dios, para demostrar la razón por la cual el ser humano puede alcanzar la salvación. Porque en este caso dice allí el texto bíblico que tenemos ese sumo sacerdote, un sumo sacerdote que en primer lugar nos entiende, es lo que Pablo deja en claro. En primer lugar, ese sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, entiende nuestras tentaciones, entiende en este caso que como seres humanos estamos expuestos al pecado, pero también dice allí que tenemos la ventaja de que podemos, como Jesús está ministrando por nosotros en favor del ser humano y colocándose allí, en este caso, o se colocó allí como nuestro sacrificio por los pecados. En este caso dice Pablo que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. A través de Cristo Jesús podemos nosotros acercarnos con toda confianza, sabiendo
que en Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, que en Jesús podemos encontrar la fortaleza para vencer la tentación. Por eso en el lugar santísimo se revela la justicia y la misericordia de Dios. Fue en ese lugar donde en este caso se encontraron estos aspectos de Dios y se cumplió con ambos aspectos de la ley. Se mostró la verdadera justicia de Dios al tener que pagarse el precio de nuestros pecados a través de la muerte de Jesús, pero también se mostró la misericordia de Dios al ofrecer el perdón de los pecados en la vida del ser humano. Pero mira, no es la única declaración interesante que Pablo hace en Hebreos. También en Hebreos capítulo 10, pero ahora en los versículos 10 al 14, Pablo menciona lo siguiente también allí. Dice el texto bíblico: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo dice que solamente una vez fue suficiente. Y eso tenemos que saber de aprenderlo de memoria, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, cada vez que pecas estás sacrificando a Jesús, pero no es cierto. La Biblia dice que solamente ha sido una vez, que Jesús solamente tuvo que morir una vez y con esa única vez ha sido suficiente. Y esto es sorprendente porque nos demuestra entonces que no hay nada más que yo pueda hacer. Solamente lo único que yo puedo hacer es verdaderamente aferrarme a la mano de Dios, aferrarme a lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz del Calvario y confiar plenamente en eso, confiar plenamente en lo que Jesús ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y mira, esto es impresionante porque Pablo dice, y lo dice muy claramente, si Jesús no hubiera muerto, en este caso, pues cada día seguiría presentándose sacrificios por el ser humano. Y mira que esos sacrificios son, en este caso, insuficientes. No son suficientes porque realmente eran simplemente un símbolo de lo que ocurría en el santuario celestial, de lo que Jesús vendría a hacer en esta tierra. Pero no era el sacrificio definitivo que eliminaba el pecado de la vida del ser humano. Pero a través de Jesús fue justamente donde se verdaderamente se cumplió con este aspecto de la ley y en este caso se culminó, y comenzó el camino para poner fin, en este caso, al pecado sobre esta tierra. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender esto. Es importante que sepamos que realmente no hay por qué temer. Tenemos un sacerdote en el cual podemos confiar. Tenemos a alguien allí arriba con nuestro Padre Celestial que intercede por nosotros y que está dispuesto a ayudarnos y a sostenernos para obtener entonces el perdón de nuestros pecados y sobre todo la salvación para nuestra vida. Yo quiero invitarte a que cada día te acerques al trono de la gracia y que de esta manera puedas hallar oportuno socorro para vencer la tentación y para, en este caso, poder prepararte y estar con Cristo en la patria celestial. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos permites la vida, porque nos permite, Señor, el poder confiar y saber, Padre, que en el cielo tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, nuestro buen amigo y hermano Cristo Jesús. Y gracias por ello, Señor. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo y Él ha venido con amor y con ese deseo de ofrecernos la salvación. Ha estado dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Permite que podamos aprovechar esto, que podamos acercarnos a ti, Señor, y de esta manera, Padre, que nos preparemos para estar contigo en el reino de los cielos.
Queremos, Señor, pedirte en esta hora y colocarte todas estas cosas en tus manos y suplicarte el perdón de nuestros pecados en este momento, Señor. Te lo pedimos todo esto y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.